Los temas de seguridad y migración. Algunos de los énfasis de la relación México-Estados Unidos. Democracia, lucha contra la corrupción y derechos humanos. Protección humanitaria frente a la migración. El sentido de frontera de Estados Unidos. La cuarta parte de los inmigrantes en Estados Unidos son de origen mexicano. Avanzaremos a nuestro primer panel, que es la migración en América del Norte. Este panel estará moderado por Claudia Villegas. Me gustaría presentarla un poco. Ella es periodista y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También se ha especializado en finanzas y en negocios. También es una investigadora y periodista. Ha escrito para El Financiero, para el Diario de Monterrey y para El Semanario. También es fundadora de la revista mexicana Fortuna, Negocios y Finanzas y de la revista Ultralínea. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Joe. Un placer, un privilegio estar contigo, también profesor de la Universidad de Indiana y periodista con amplia experiencia. Vamos a presentar nuestro primer panel pensado desde la academia para reflexionar en torno a qué está sucediendo con la migración en Norteamérica, cómo desde la mirada de la academia, pero también desde la mirada de los periodistas, tenemos que reflexionar cómo estamos reportando la frontera. Y para este foro quisiera saludar y presentar con mucho gusto a nuestras panelistas. Es un panel que mayoritariamente está representado por mujeres que han estado dedicando gran parte de su vida profesional a reportar la frontera. Me da muchísimo gusto presentar en este panel a la maestra Patricia Mercado. Ella es fundadora del portal Conexión Migrante, reconocido por varias organizaciones por su apoyo a la comunidad migrante. Pati Mercado ha sido reportera, editora, estudió en la Universidad de Stanford como parte de la generación 2006-2007 en el programa Jones Knight, en donde analizó la situación migratoria precisamente de los mexicanos en Estados Unidos, y así surge Conexión Migrante. Gana un premio en la World Summit Awards por ser un desarrollo digital que apoya el empoderamiento y la inclusión. Buenos días, Pati, y muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Hola, Claudia, muy buenos días a todos. Es un gusto participar en esta reflexión y en esta plática sobre la migración, un tema que tiene muchos años estando en las portadas de los medios, pero que más allá de las portadas de los medios es un fenómeno que ha provocado una profunda crisis para nuestros migrantes, principalmente los mexicanos, pero también toda esta migración que ha surgido a partir de Centroamérica, y la gran crisis que estamos viviendo en México de cómo las políticas públicas no están funcionando ni con los migrantes que cruzan el país, ni con los migrantes que retornan. Gracias, Claudia. Muy buenos días a todos. Claudia, muchas gracias, Pati. Muchas gracias, Pati, por estas palabras de bienvenida. Quiero agradecer la nutrida participación de nuestra audiencia, recordarles que también estamos abiertos a preguntas y respuestas, y continuamos con nuestra presentación. Nos da muchísimo orgullo presentar esta mañana a la profesora Elizabeth Cullen. Ella es profesora de geografía en Indiana University en Bloomington. Su trabajo se ha enfocado en las migraciones forzadas, refugiados y desplazados, y sus investigaciones tienen un enfoque ontológico y nos muestran que las personas desplazadas son producto de la lógica mundial del humanitarismo. Y la mayoría de sus investigaciones están enfocadas en el bloque este norteamericano y van desde la migración
hasta los estudios sobre alimentos y el desplazamiento forzado. Actualmente, como les comentaba, es profesora de la Universidad de Indiana. Muchísimas gracias, Elizabeth, por esta mañana, por dedicarnos tu tiempo, tu reflexión y tu experiencia. Muchísimas gracias, Elizabeth. Gracias, Elizabeth. Me da mucho gusto estar aquí, les agradezco mucho y también me da mucho gusto ayudarlos a conocer qué es lo que pasa, por supuesto, en la frontera de México en un contexto mucho más global, el proceso que afecta no solamente a América del Norte, sino también al resto del mundo. Muchas gracias, profesora Elizabeth Cullen. Y vamos también a contar con la gran experiencia de Michelle Hackman. Michelle Hackman es reportera del Wall Street Journal, donde cubre la política de migración y el Departamento de Seguridad Nacional. Su trabajo ha aparecido en Neiman Reports, en Pittsburgh, en la Post-Gazette, en New Haven Independent, The Toast, como parte de una serie de ensayos de Lighthouse por mujeres ciegas. Ha ganado varios premios de periodismo, incluido el premio Everett McKinley Drixen en 2018 por reportajes distinguidos sobre el Congreso por una historia que coescribió sobre operaciones bursátiles del exsecretario de Salud Tom Price. Michelle se graduó en Yale en 2015 y vive en Washington y vibra por el periodismo de migración. Gracias, Michelle, de verdad, por estar esta mañana con nosotros, periodistas y académicos, periodistas y académicas, analizando, reportando la frontera. Gracias, Michelle. Thanks for having me. Gracias por recibirme. Muchas gracias, Michelle. Nosotros te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu experiencia, y quisiéramos iniciar una primera ronda de participaciones con esta pregunta que puede resultar muy amplia, pero que aborda una realidad pospandemia que nos recuerda a muchas poblaciones desplazadas de la posguerra. ¿Cómo están evaluando ustedes la situación de la migración en medio de esta crisis humanitaria que no la habíamos vivido en un siglo? Yo quisiera empezar con la doctora Elizabeth Cullen sobre este tema. Creo que es importante mencionar aquí un par de cosas respecto a lo que ocurre hoy día. Y una de ellas es que nosotros decimos que se trata de una crisis y no es una crisis como tal. Es una migración totalmente normal que se da todos los años en esta época. No es nada poco habitual, ¿no? Digo, es un nombre un poco más poco habitual este mes, pero es un proceso normal. Creo que podría ser hasta un poco ingenuo pensar que las personas, solamente también por estos actores, por las distintas plantillas, y no vendrían a Estados Unidos si no hubiera otro tipo de factores. Ahora, en este momento estoy trabajando en un proyecto sobre refugiados y personas desplazadas en la industria de la carne empacada. Y una parte muy importante de estas personas provienen de México y de América Central, de Birmania, del sureste asiático también. Y estas personas no van a venir aquí o no vendrían si tuvieran trabajo. Y la razón por la cual aquí, la razón por la cual tenemos trabajos acá en Estados Unidos es porque, bueno, en los Estados Unidos no van a hacer ese trabajo, es trabajo brutal, muy mal pagado, y pasa lo mismo para las personas que trabajan en el campo, en otro tipo de áreas agrícolas. Pero el sistema agrícola de Estados Unidos depende mucho de su existencia, de estos migrantes que vienen. Entonces, pretender que tenemos una crisis es un error. La crisis que nosotros tenemos es el hecho de que, bueno, tenemos trabajos que tienen que ocupar. Y les voy a mencionar una cuestión aquí respecto a otra crisis también que se encuentra aquí y que se traslapa. La razón por la cual tenemos tantos trabajos con tantas personas migrando a los Estados Unidos es porque los estadounidenses no los pueden hacer. He entrevistado a personas de esta industria del empacado de carnes y dicen que no pueden contratar a estadounidenses porque muchos estadounidenses de la clase trabajadora tienen problemas de opioide. Entonces,
Por eso las personas a las que entrevistamos nos dijeron que, bueno, por supuesto es muy mala mezcla las drogas con la salsa de carne y bueno, probablemente sea cierto. Entonces tenemos nosotros excelente carne porque tenemos gente muy trabajadora que está dispuesta a trabajar así. Y la razón por la cual son ilegales, bueno, no quiere decir que sean ilegales como tal, sino que no están regularizados y se mantienen siempre en el riesgo de ser deportados. Y bueno, se encuentran en este mercado donde tienen, por supuesto, trabajos terribles por salarios muy bajos, son brutales. Y quiero quitar el foco de esto como si fuera una crisis. No es una crisis como tal. Esta migración es normal, se espera, hasta es necesaria para la economía de los Estados Unidos. Si están en los Estados Unidos y quieren comer, entonces tienen que dejar de pensar que esto se trata de una crisis. Muchísimas gracias, doctora, por esta visión que nos hace analizar con más amplitud la migración. Pati Mercado, tú has estado platicando con migrantes, tú has estado hablando con ellos a través de Conexión Migrante. ¿Cómo lo están viviendo esta situación, esta necesidad de seguir trabajando? Fíjate, Claudia, que yo hablaba no de la crisis en la frontera, porque también creo que no hay una crisis en la frontera, que es un proceso migratorio, digamos, regular. Yo creo que la gran crisis que está sucediendo en este momento en la comunidad migrante, particularmente la comunidad latina, es las afectaciones por el COVID. Hay una crisis de salud grave, hay una crisis de empleo, hay una crisis económica que están viviendo las comunidades. Los migrantes hispanos, los migrantes mexicanos forman parte de los trabajadores esenciales, pero si no tienes documentos, no tienes acceso a programas de salud, no tienes acceso a apoyos. Y esa es la crisis de la que yo estaba hablando. De hecho, nosotros en este momento en Conexión Migrante estamos realizando una investigación sobre los hijos de migrantes indocumentados que murieron en la pandemia y que se quedaron solos. Hay una verdadera crisis familiar, social dentro de las comunidades, que ha sido muy interesante ver cómo se han pues unido y trabajado para salir adelante, porque evidentemente el gobierno de Estados Unidos no los tiene contemplados en los apoyos. Hay algunos apoyos a nivel local que sí reciben las personas sin documentos. Y también están olvidados, particularmente yo te diría por el gobierno mexicano, porque desde que inició la pandemia, en general los migrantes hay una gran necesidad de documentos básicos de identidad. Y para lo que nosotros podría ser un trámite regular, como ir a sacar cualquier identificación, para ellos es un gran problema. En este momento hay una crisis gravísima en los consulados mexicanos porque los migrantes tienen una gran necesidad de documentos de identidad que les permitan acceder a ciertos programas de ayuda básica como alimentos y un poco más sofisticada en servicios de salud y en empleo. Pero hay mucho trabajo que se está haciendo al interior de la comunidad porque, bueno, pues ha sido una comunidad olvidada y abandonada en el tema de los programas de ayuda, pero en el tema del trabajo es una comunidad que no dejó de trabajar un minuto en toda esta pandemia. Muchísimas gracias, Pati Mercado. Michelle, haciendo tu trabajo, reportando la política estadounidense, la visión respecto a la migración, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Es una migración necesaria? Como nos dice la doctora Cullen, es una migración que necesita documentos, como nos dice Pati Mercado, porque se lo están diciendo todos los días los migrantes. ¿Cómo lo ven desde Washington, desde la Casa Blanca? ¿Cómo lo ven los políticos estadounidenses, Michelle? Yeah, oh gosh, lots to say. Muchas cosas tengo que decir al respecto. Les voy a decir que me gustaría caracterizar esto de una forma un poco más matizada. Entiendo yo que la palabra crisis ya es una palabra muy política, entonces habría que preguntar esto para quién es una crisis. Yo diría que las personas que están padeciendo violencia, yo siento que ellos están en situaciones de crisis, eso ha sido algo cierto desde el 2013-2014.
Así fue como vimos la situación en la frontera, que empeoró un poco, principalmente las personas que vimos que llegaban a la frontera, como hombres solteros de México principalmente, justo por la razón que describió la doctora Cullen para trabajos. Y bueno, no había suficientes trabajos en México, había más trabajos acá. Y ahora vemos nosotros que hay una mezcla, hay familias, niños ahora sin compañía que vienen de América Central. La razón principal para la cual vienen, por supuesto que también están buscando trabajo, y todos los migrantes con los que he hablado también en la frontera, cerca de la frontera, también nos ha dicho que por supuesto tenemos estos puntos. Entonces, también aquí, por supuesto, hay muchas historias que yo escucho sobre que hay personas que, no sé, están trabajando en una tienda y viene de repente una pandilla y le dice, ¿sabes qué? Le piden como una especie de derecho de piso. Si quieres seguir trabajando, tienes que pagar. Entonces, cuando las personas vienen así en esas cantidades, creo que una de las crisis aquí se presenta para los gobiernos, pero en este caso se dan porque no tenemos la infraestructura para poder contabilizar a estas personas. Por supuesto que queremos tratarlas de forma humana, y lo que está ocurriendo es que hay dos opciones. Las familias, los adultos, ahí los envían nuevamente de regreso al otro lado de la frontera. Muchas veces dicen, ¿saben qué? Tenemos miedo, ¿no? Regresar a mi país, pero aún así los mandan. Y bueno, ¿qué pasa si los mantienen aquí? Que son tantos, tan numerosos, son tantas personas, sobre todo los niños, y los mantienen como una especie de celdas ahí en la patrulla de control fronterizo. Tenemos, ¿no? Que les llaman así cajas de hielo, ¿no? Y se están congelando. Vamos, es un lugar muy desagradable. Seguramente nadie querría mantener ahí a un niño. Ha habido niños que tienen que esperar en las estaciones, sobre todo para esperar más de 20 días. Y por ley no pueden mantenerse ahí más de 3 días. Sin embargo, bueno, a nivel moral, es más, no siquiera deben estar ahí más de 1 hora, ¿no? Es más, nunca estar ahí, ni siquiera tener que estar en algún otro tipo de refugio. Pero el gobierno no tiene la capacidad de procesar a todos estos niños que finalmente están ahí integrados a un sistema que no tiene suficientes lugares para mantener a estos niños. Normalmente los llevan a verdaderos refugios, pero ahorita lo que estamos viendo es que los llevan a centros de convenciones, normalmente donde tenemos estadios, ya sea para un concierto, para un partido, y ponen ahí camillas y simplemente es donde se duermen, no sé, un mes o más. Y creo que es una emergencia humanitaria con la que estamos lidiando. No es algo que sea únicamente particular de esta administración. Pasó con Trump, pasó antes también con la administración anterior, ¿no? Y definitivamente esto podría cambiar. Ahora, creo que tenemos muchas soluciones. También aquí podemos tener algunas soluciones que también son mejores que otras, y simplemente creo que lo que hemos visto en estas últimas 3 administraciones y en las distintas políticas que se aplican es que, sin importar qué políticas se adopten, no importa si es para disuadir o si es para enviar ayuda a los países, aún así las personas van a seguir viniendo. Y creo que los legisladores, sobre todo la administración de Biden, tienen que reconocer este hecho y tiene que generar soluciones que reconozcan. Es como, bueno, tienen que reconocer que las personas van a venir de cualquier manera. Hay que encontrar una vía legal para que puedan llegar. Creo que es muy importante pensar en esta cuestión de la capacidad también. Y la razón por la cual no podemos nosotros dar aquí verdaderamente audiencias. Hay que pensar nosotros en la Convención de las Naciones Unidas sobre la situación de los refugiados. Nosotros también estamos, por supuesto, permitiendo tener audiencias para poder habilitar el refugio para las personas que tienen un miedo de que sean perseguidos. Y esto ha sido una situación que ha perdido fondos en los últimos años, principalmente los últimos 6 años. Ahora, cuando pensamos sobre el hecho de que ya se encuentra un poco saturado el sistema, habría que pensar que este sistema se limitó, se degradó de manera intencional para que no pudiéramos nosotros tener esta capacidad para poder entonces generar un proceso legal. Tienes toda la razón. Definitivamente, también aquí nosotros podemos ver, también aquí podemos ver ese tipo de celdas. También aquí nosotros podemos tener también, por ejemplo, a hombres adultos, como decía, solteros. ¿Qué pasa, no? Si los alejamos, si los mandamos a México, no había una infraestructura para niños, para familias, sino únicamente para los hombres solteros, como decíamos. Entonces, justamente eso es lo que está ocurriendo en esta administración. Ojalá que con Biden podamos reconocer también esta situación y corregirla. Muchísimas gracias a las 3 por esta
visión diferenciada, porque tenemos que comenzar nosotros como periodistas a escuchar a los académicos que han venido desarrollando un trabajo sistemático, y la experiencia de Michelle en este sentido de cómo lo está viendo como una verdadera crisis humanitaria. En este sentido, quisiera que analizáramos el tema a la luz de la pandemia por la coyuntura que representa, y si en este momento Elizabeth, Patty y Michelle tendríamos el escenario ideal para pensar en que la migración, como hemos dicho aquí, es un fenómeno normal, porque van a seguir viniendo, nos dice Michelle, porque necesitan documentos, nos recuerda Patty, y porque hay necesidad de que se reconozca que año con año hay flujos migratorios en Norteamérica. La pregunta sería para las tres, si es momento de que el gobierno de Estados Unidos reconozca, valore y le dé su lugar a la migración como parte de este motor que necesita para seguir echando a andar la economía más grande del mundo todavía. Patty, ¿qué opinas sobre esto? Pues yo creo que estamos en el para que ocurran cosas. La llegada de Joe Biden les dio un respiro a la comunidad indocumentada en Estados Unidos. Dijeron, bueno, por lo menos ya no nos van a amenazar ni nos van a perseguir todos los días. Los procesos de deportación siguen, las deportaciones continúan. De hecho, Biden cuando llega cancela todas las deportaciones y 2 días o 3 días después un juez le dice, no señor, usted no puede hacer eso, los procesos tienen que continuar. Pero creo que hay un ambiente muy interesante para presentar, porque ya se presentaron y ya pasaron una primera etapa, una serie de iniciativas. Hay iniciativas para los trabajadores agrícolas, que esa ya pasó en Cámara de Representantes. Está la otra iniciativa para los Dreamers y la gente beneficiaria de TPS, que también ya pasó en Representantes, pero el gran reto está en el Senado. Hay una iniciativa que a mí en lo particular me gusta mucho, que es la iniciativa de los trabajadores esenciales, porque es la iniciativa que más beneficia. Esa iniciativa beneficiaría alrededor de 11 millones de personas, mientras que la de TPS y la de Dreamers es más o menos el 10% de los trabajadores indocumentados los que saldrían beneficiados. Quisiéramos que todo se aprobara, pero el mundo ideal no existe. El gran reto está en el Senado. Es un proceso legal complicado, pero también es cierto que dentro de las organizaciones migrantes está sucediendo un fenómeno muy interesante, porque hay muchas organizaciones migrantes, particularmente de mexicanos en Estados Unidos, clubes migrantes, federaciones migrantes, que se unen y el objetivo inicial de esas organizaciones era ayudar a sus comunidades de origen en México. Pero en este momento, muchas de esas organizaciones que llevan años trabajando, pues ya están conformadas por ciudadanos, por personas que tienen documentos, por personas que conocen cómo es la participación política en Estados Unidos, y está siendo muy interesante ver este proceso de lobbying que están haciendo esta comunidad, estas organizaciones migrantes, porque sus hijos ya crecieron en Estados Unidos, son estos Dreamers que han hecho tanto trabajo por los últimos 2 o 3 años con los congresistas para que puedan aprobar que tengan documentos definitivos para poder vivir y trabajar en Estados Unidos. Entonces, es muy, muy bonito ver cómo las organizaciones migrantes están en este momento reconfigurándose para poder presionar y poder lograr, yo te diría, no una reforma completa, pero sí cambios importantes que beneficien a los migrantes que no tienen documentos y que son esenciales en sus trabajos en Estados Unidos. Hay una organización en lo particular que se llama Fuerza Migrante. Esta es una organización que nace en Nueva York. Y el objetivo fundamental de esta organización es unir a todas las organizaciones en Estados Unidos de mexicanos
para cosas en común, como la elección. Hicieron un gran esfuerzo a nivel nacional para que quien pudiera votar fuera a votar. Ahora están haciendo todo un esfuerzo a nivel nacional con organizaciones desde Nueva York hasta California para poder presionar a los congresistas, particularmente a los senadores, para que aprueben algunos cambios y algunas reformas de las múltiples opciones que hay en el tema migratorio. Y también están organizándose para tener una participación política en México. Es muy interesante ver cómo se han transformado estas organizaciones de migrantes que inicialmente estaban cobijadas por un programa que, por cierto, canceló el gobierno de López Obrador, que es un programa que se llamaba el 3x1, era un programa para desarrollo de infraestructura municipal en México, donde los migrantes ponían inversión, ponía inversión el gobierno federal y ponía inversión el gobierno estatal. Ese programa lo que hizo fue que surgieran muchas de estas organizaciones. Y ahora, bueno, pues están transformándose para presionar y lograr, yo te diría no, como les decía, no, lo ideal sería que se aprobaran todas las reformas que se presentaron, pero yo sí creo que va a haber cambios importantes en beneficio de los migrantes sin documentos en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Patti. Doctora Elizabeth Cullen, ¿existe, tomando en cuenta la parte estructural, la parte histórica, la migración, México, Estados Unidos, pues también países de Centroamérica, ¿usted observa alguna oportunidad de que todos estos esfuerzos que nos comenta Patti puedan ser escuchados por la gran política de Estados Unidos? Doctora, gracias. Creo que los políticos de los Estados Unidos han estado en modo crisis y no han tenido ni siquiera oportunidad de ponerse a pensar en la estructura y ya como que con una perspectiva mucho más global. Antes de la pandemia, la falta de empleo en los Estados Unidos llegó a un porcentaje como 2%, que es el más bajo en 50 años. Y yo he estado con mucho trabajo de Alemania, y en Alemania tienen aquí una respuesta totalmente diferente para esta pregunta. Han estado buscando de manera activa inmigrantes que puedan ingresar a estos programas de capacitación por 1 año o hasta 2 años, inclusive para darles casa, capacitación para enseñarles idiomas y también habilidades para que sean el motor de la economía de Alemania, porque Alemania también tiene una población que ya está envejeciendo. Y nosotros podríamos estar haciendo exactamente lo mismo en vez de estar pensando en los migrantes como si fuera una crisis. Podemos pensar que ellos son un activo verdaderamente, porque tenemos jóvenes sin compañía a quienes podremos nosotros simplemente meter a los programas de capacitación para que sí sigan siendo un motor tan importante en esta economía para nosotros. Creo que Michelle tal vez tiene también algo que comentar al respecto, pero ¿cómo podríamos nosotros salir o cómo podemos hacer que los líderes políticos se salgan de esta mentalidad de pensar que los inmigrantes finalmente son un problema que hay que expulsar y empezamos a pensar en los migrantes como un recurso al que le damos la bienvenida para poderlo usar de manera eficaz para el beneficio de toda la comunidad? No soy periodista, perdón, no soy defensora, soy reportera como tal. Y parte del desafío, la dificultad aquí es que cuando vemos nosotros aquí, sobre todo la base de este programa, ¿no? Lo que pasa con los demócratas contra los republicanos al momento de arreglar el sistema de migración es importante para los demócratas, pero tampoco es de esos temas prioritarios. Cuando vemos nosotros los eventos de migración en la frontera, como los que vemos ahora, por supuesto que sí nos registran de los republicanos y de cierta forma, bueno, nos lleva a ver que en las encuestas vemos que sí hay temas que son prioritarios, pero hay una diferencia, como decíamos nosotros, en esta relevancia. Sobre todo esto genera también cierto desequilibrio. Pareciera que no quieren ellos también ni siquiera meterse con la parte migratoria. No sé si es justo o no, pero muchos estadounidenses ya empiezan a preocuparse, sobre todo cuando ven a tantos migrantes que llegan a la frontera. Sienten que ya está fuera de control la frontera y bueno, no es que refleje la realidad ni mucho menos, simplemente es una percepción que tienen. Ni siquiera saben quién ingresa al país. Eso no es cierto, sí sabemos. Nosotros le tomamos las huellas a todos los que pasan y entran al país.
todos los que, bueno, todos ellos se encuentran registrados en nuestros sistemas, pero creo que crear un sistema donde las personas necesitan nuestra ayuda o también simplemente les gusta comparar el trabajo, bueno, lo puede hacer en formas distintas, no solamente llegando así a la frontera para resolver este problema, sobre todo para esta participación política. Creo que inclusive también la administración de Biden está trabajando en esto, sobre todo para esperar, bueno, que se puedan cambiar los sistemas también. Muchísimas gracias, Michelle. Gracias a las tres. 40,000 millones de dólares llegaron a nuestro país en plena, digamos, crisis de la pandemia. 40,000 millones de dólares, Patty, Michelle, Elizabeth, que se han convertido en el ingreso más importante que tiene nuestro país. Para este 2021 se estima que llegarán a 44,000 millones de dólares y va en aumento. La pregunta para ustedes sería, la integración laboral vía migración entre México, Estados Unidos, incluyendo también a países de Centroamérica, ya es un hecho. Se ha dado de facto. Podría decirse que los gobiernos de ambos países están siendo un poco miopes con esta realidad que les está llegando justo en el rostro. Esta dinámica económica está ya aquí. Es necesario tomar otra narrativa. ¿Y cómo puede ayudar el periodismo? Michelle, Patty, doctora Elizabeth, ¿cómo puede ayudar el periodismo a que los políticos lo miren como está sucediendo? Doctora Elizabeth, ¿qué opina desde la academia? Go ahead. Yeah. Gracias. I'm not a journalist, so Mira, yo no soy periodista. Creo que me gustaría más bien pasar esta pregunta a Michelle, pero creo que parte de esto definitivamente tiene que ver con el hecho de que los periodistas tienen que pensar en nuevos marcos para esta historia y no solamente aceptar este marco ya que se encuentra establecido. No sé si han visto alguna vez que las personas hablan de migración, hablan sobre metáforas de agua. Ay, no sé, una onda, viene la marea, viene una corriente, viene el océano, viene una inundación. Y si nos alejamos de este tipo de marcos para pensar en la migración de una forma distinta, creo que eso sería una forma importante también decir esto. Y también, bueno, perdón, esa es mi opinión, pero yo no soy periodista. Creo que les puedo compartir cuáles son los desafíos. Puedo compartirles los desafíos que he estado padeciendo. Y sí que aquí también tenemos estudiantes de periodismo aquí en la audiencia. Entonces sé que, bueno, sí soy empática con ese tema. Trato de no usar estos términos porque estamos hablando de humanos, vidas humanas. Entonces sí es difícil para mí en particular trabajar en este tipo de lugar porque nos tenemos que alejar de estos marcos. Sabemos que por supuesto que frustra a muchos de los defensores. Y ahora también nosotros estamos aquí reflejando la realidad, pero también es la forma en la cual también nosotros estamos preocupados. Aquí vemos que por supuesto que sería un poco deshonesto también venir y decirles, ¿saben qué? Este es un patrón meramente estacional, porque no lo es. Más bien es un evento de migración extraordinario que ocurre cada 2 a 3 años más o menos, y por eso yo les decía que este es nuestro nuevo modelo, pero no todos los días ocurre en la frontera, no es estacional. Y otra cuestión también aquí es algo que también con lo que yo simpatizo, sobre todo al momento de escribir sobre estas personas. Creo que también tenemos nosotros enormes problemas de confianza con la mitad del público estadounidense, con los medios, porque pensamos que únicamente estamos nosotros aquí. Simplemente pensamos, ¿no? Simplemente que estamos un poco sesgados respecto a la cuestión de que son vidas migrantes. Aquí mi misión más que nada es tratar de ser lo más honesta y detallada posible. También más o menos para poder reportar de cierta forma que, bueno, que no estoy yo, no sé, quitándome de un lado o apegándome a una cierta narrativa, o que simplemente las personas pueden confiar al 100% en lo que yo reporto, o simplemente no ver qué es lo que ven, por ejemplo, en la televisión, ¿no? Creo que deben hacerse un criterio.
en Conexión Migrante, el trabajo que nosotros hacemos, pues es un poco diferente al de los medios en general, porque nosotros hacemos periodismo para los migrantes. No sobre los migrantes, sino para ellos, aunque también contamos sus historias. Y yo sí creo que tendría que haber un esfuerzo general de los medios. Si tú te fijas cuando hay caravanas, cuando está en este momento, por ejemplo, el proceso de asilo y de cruce de niños en la frontera, todas las historias están en portada. Y todas las historias son muy importantes para los medios. Y cuando esa crisis pasa, se nos olvidan los migrantes. Quizá habría que tener una mirada diferente de ver los beneficios de la migración, como decía la doctora Elizabeth. ¿Qué beneficios me da estos flujos migratorios? ¿Qué beneficios para la economía? ¿Qué beneficios para la sociedad? Yo creo que nos pasamos mucho tiempo contando malas historias sobre los migrantes, malas noticias sobre los migrantes, malas noticias sobre lo que está pasando con estas caravanas, y nos centramos mucho en eso y muy poco en escuchar a los migrantes y en contar sus historias y en contar lo que está pasando realmente con ellos, con sus familias y con su entorno. Yo creo que es una mirada diferente a la migración. No podemos tampoco sustraer todos los problemas que estamos viviendo en este momento, pero también hay otra mirada diferente, y yo sí creo que el darle voz a los migrantes es el primer paso que tendríamos que hacer los periodistas para tener una mejor cobertura y sobre todo estudiar los procesos migratorios, estudiar qué está pasando en los países de origen, explicarle a la gente qué está pasando en los países de origen. Yo recuerdo hace 2 o 3 años cuando llegaron estas grandes caravanas de 10 o 12 mil personas juntas cruzando todo el país. Había un rechazo generalizado a los migrantes en México, y yo me peleaba con mucha gente porque les decía, se nos olvida que hay 34 millones de mexicoamericanos en Estados Unidos y que son migrantes. Y olvidamos los procesos que vivieron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos al ir a cruzar de braceros a Estados Unidos. Y ahora que los migrantes centroamericanos están cruzando México, nos parece un asunto gravísimo y terrible. Creo que hay mucho trabajo que hacer en México particularmente, con la opinión pública para explicar los procesos migratorios, porque México pasó de ser un país de paso a ser un país donde los migrantes se están quedando a vivir porque no hay posibilidades de cruzar Estados Unidos. Entonces sí tiene que haber un trabajo pues grande de todos los medios de comunicación y de los periodistas en lo personal, creo, más allá de todo esto, de ver la migración con una mirada diferente y tratar de explicarle a la opinión pública por qué es importante y por qué migrar es un derecho humano. Muchísimas gracias, Patti. Tenemos ya muchas preguntas por parte de la audiencia. Creo que estamos aquí poniendo sobre la mesa ideas muy reveladoras sobre cómo tenemos que mirar la migración, cómo tenemos que reportarla. Y antes de pasar a una ronda de preguntas de la audiencia, me gustaría que planteáramos cómo esta propuesta que tiene el gobierno mexicano de ampliar programas para cultivar árboles, programas sociales en Centroamérica. Doctora Elizabeth, el gobierno mexicano está proponiendo que ampliemos subsidios para que los migrantes no se vayan. ¿No es una visión un poco extrema, doctora, decir, quiero que te quedes aquí cuando hemos visto en esta plática que la migración no solo es un derecho, sino que es normal y las personas en Centroamérica tienen derecho a migrar? ¿Cómo se observa esta posibilidad, doctora Elizabeth Kulen? A nivel global, cuando hablamos sobre las principales fuentes aquí de este aumento de la migración forzada en los últimos 30 años, ha sido la guerra civil, el colapso, y esto por supuesto proviene de estados frágiles que cada vez tienen
más gobiernos que no saben controlar su propio territorio. Y esto, bueno, nos lleva a ver que muchos estados han sido debilitados de forma intencional. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer no solamente es subsidiar a las personas para que se queden en su estado de origen, sino hay que pensar un poco más, con mayor atención, en que podemos fortalecer estos gobiernos para poder crear este orden civil. Creo que no solamente es una cuestión de economía, es más bien una cuestión de orden civil, libertad de violencia en sus países de origen. Entonces, yo estoy 100% a favor de dar ayuda al gobierno de El Salvador o Guatemala, pero creo que tenemos que dar asistencia que sea mucho más allá que la tipo el de ayuda que da USAID, ¿no? O ese tipo de proyectos de microfinanciamiento. Más bien tenemos que pensar en cómo podemos reforzar a los estados para que puedan crear un entorno seguro para sus propios ciudadanos. Y también, finalmente, que mantengan esta responsabilidad de proteger a los ciudadanos. Muchísimas gracias, doctora. En ese sentido, Michelle, tú hablabas de manera muy reveladora de cómo en Estados Unidos les hace falta infraestructura para recibir a los migrantes. Sería una pregunta en dos vertientes, Michelle. ¿Ves probabilidad de que se reconozca la importancia de la migración y que los políticos de Washington busquen presupuestos? Y por otro lado, ¿cómo ves tú la posibilidad de apoyar a los estados en Centroamérica para generar estos entornos seguros? Hemos dicho, la migración no se va a detener, pero se tiene que atender. Creo que sí es muy probable, ¿no? Respecto a tu primera pregunta, si va a haber más inversión para la infraestructura, por ejemplo, para poder lidiar con los migrantes que entran, es algo que vamos a ver, sobre todo para saber qué es lo que pasa, sobre todo, ¿no? Como una especie de solicitud de emergencia a la administración para pagar, para tener más capacidades, por ejemplo, para poder tener nosotros refugios a los niños. También en esa administración de Biden sabemos que es exactamente lo que está diciendo la doctora Cullen. También tenemos que darle más ayuda a América Central, pero también hay que ver que va a depender un poco más de que los gobiernos lo hagan de esta forma. Creo que ya también lo mencionó, simplemente lo quiero reiterar. Bueno, yo no soy experta en construcción estatal, pero sabemos que no solamente es una cuestión económica. Estos gobiernos en algunos casos están ganando, ¿no? Teniendo ganancias directamente este tipo de actividades que tienen. O también simplemente sabemos que el presidente de Honduras ya simplemente estuvo inmiscuido en un problema de tráfico de drogas bastante severo. Entonces, sé que ahorita los gobiernos están indispuestos para tomar los pasos y las acciones para garantizar que esos ciudadanos sí se sientan muy seguros para vivir ahí. Muchísimas gracias, Michelle. Pati Mercado, en este sentido, la ayuda comunitaria desde la perspectiva de los trabajadores migrantes está de alguna manera subsanando esta situación humanitaria, los está ayudando esta organización que estamos viendo en las comunidades migrantes. Fíjate que esta organización está trabajando muy activamente en Estados Unidos, pero el tema de los programas de ayuda a mismo México y a los países del Triángulo del Norte particularmente, es una historia que vemos cada vez que llega un nuevo presidente o a Estados Unidos o a México. Y entonces vamos a hacer un programa económico para ayudar a nuestros hermanos de Centroamérica, les vamos a mandar mucho dinero, los vamos a poner a sembrar árboles, les vamos a dar trabajo. Y a mí me parece ofensivo lo que está sucediendo, porque el problema de la migración en este momento y en los últimos años no ha sido económico. El problema de la migración es muchísimo más profundo, con problemas de violencia, de un tejido social destruido en estos países, de una participación del crimen y del narcotráfico activa en las comunidades. Y entonces
cuando platicas con migrantes o de Honduras o de El Salvador o de Guatemala o aún de México, de las zonas donde el narco tiene una presencia fuertísima, la historia no es necesito trabajo, la historia es me van a matar a mí y a mi familia y necesito salir de aquí. Más allá de si tienes o no que comer o si el gobierno te va a subsidiar o dar una ayuda, porque además también todos estos recursos que llegan a los países, nadie los vigila, nadie vigila que se usen adecuadamente en gobiernos que están llenos de corrupción, que nos han presentado una y otra vez acciones que permiten ver que los recursos que se envían de países como Estados Unidos o como México a esos países, evidentemente no le llegan a la gente. Una situación complicada. Quisiéramos en este momento que hemos tocado una gran cantidad de temas desde la parte global hasta el asunto de los programas que en política pública deberían de estar siendo efectivos o al menos medibles. A mí me gustaría, antes de pasar a las preguntas del público, precisamente con la doctora Cullen, ¿cómo se está midiendo, se está analizando el fenómeno de la migración desde el gobierno, doctora? ¿La academia cree que es suficiente la información, los indicadores, el seguimiento? ¿Hay de verdad un seguimiento a la migración, doctora, que nos permita conocer desde otras ópticas la realidad? Sí, creo que es una pregunta complicada, sobre todo cuando hablamos sobre la presencia de los no documentados en Estados Unidos, Claro. porque la administración actual si siquiera se está, bueno, asegurando de que no se cuenten en el censo, entonces no sabemos cuántas personas hay o cuál es el alcance del problema. Eso siempre sería un tema, ¿no? Entonces, no tenemos idea real de cuántas personas cruzan la frontera, solamente cuántas personas llegan, pero aquí simplemente quiero agregar algo más. También, bueno, yo soy parte de un consejo de refugiados, sobre todo en Indianápolis, y soy directora ejecutiva de una ONG, una pequeñita, que también ayuda a los indocumentados, sobre todo en asilos, en nuestro pueblo en Indiana. Y una de las cuestiones que nos ocurre es que nosotros muchas veces tenemos mucha esperanza en el gobierno de Biden y en su disposición también para poder tener misiones de refugiados y también para aumentar las aprobaciones de asilo. Y aquí, simplemente lo que pasa con Biden es simplemente, bueno, aquí vemos las promesas también aquí de Biden, también respecto a las admisiones. Y bueno, aquí tenemos como 4.500 este año fiscal. Y bueno, aquí también vamos a tener un proceso mucho más eficaz de casos de asilo. No hemos visto que aumenten ni en los tribunales de asilo o con los jueces de asilo. Más bien lo hemos visto sobre todo con el director del Departamento de Seguridad Nacional. Y bueno, eso simplemente nos lleva a pensar que es un muro que es ridículo. Y no siempre estoy emocionada sobre las noticias que escucho por parte de la administración de Biden. Entonces hay que entender el problema y las acciones que vamos a tener que tomar para que el sistema de migración sea mucho más eficaz. Muchísimas gracias, doctora Cullen. Michelle, en este sentido de lo que nos dice una experta, una académica respecto a la información con la que cuenta, en Estados Unidos, ustedes, The Wall Street Journal, que es pues el periódico de referencia para el sector financiero, ¿cómo se observa el acceso a la información para dimensionar la migración, no solamente desde la estigmatización, sino también de lo que nosotros decíamos que es un desafío, verla como un activo, decía la doctora Cullen? I confess I don't know if I totally understood the question. Confieso que no sé si comprendí del todo
la pregunta. Estoy de acuerdo con la doctora Cullen, que hay cosas que en cuanto a la admisión de refugiados, la administración de Biden ha prometido cosas y ha dicho que iba a apoyarlos. Sin embargo, me parece que es un tema al que me enfrento constantemente y que quisiera responder. Creo que estamos hablando de cómo los inmigrantes son vistos en este país y cómo personas como yo, que tenemos información sobre los inmigrantes en el país y en la frontera, nosotros perpetuamos esta idea de que hay problemas que resolver, pero no estamos pensando en las vidas de las personas que viven aquí. Y creo que lo que sucede es que las personas que viven en comunidades migratorias, observamos este fenómeno en el cual, del cual también hablan los circuitos académicos, como individuos más liberales se mueven hacia ciudades y tienen una visión más positiva hacia los inmigrantes. Y creo que la administración lo que demuestra es que las políticas anti-inmigrantes son más americanas. Sin embargo, hay una visión más positiva hacia ellos y toda esta cobertura sobre la frontera y los temas a los que se enfrenta esta administración tiene a la gente sintiéndose más preocupada. Gente que no tiene, no está expuesta a temas de migración en su vida diaria, ven esto como una realidad lejana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Michelle. A las 3, en este momento nos gustaría pasar a algunas preguntas por parte de la audiencia, si les parece. Quisiéramos comenzar con una preocupación generalizada. Tenemos una gran audiencia y en varias de las preguntas nos hablan si ustedes consideran que la administración de Joe Biden sí puede hacer un cambio. ¿Cuáles serían las condiciones o cuáles serían las posibilidades que tiene esta administración de Joe Biden, demócrata, de hacer un cambio? ¿Y cómo ves esto, Michelle? I think it's still early days. Pues me parece que es pronto. Si consideramos los planes de los que han hablado y las personas a quienes han contratado, creo que sí tienen un plan bastante extenso y tienen la intención de llevarlo a cabo, por lo menos partes, ya sea que la opinión pública esté con ellos o no. Y lo digo porque la administración de Trump, me parece que en contraste con ella, somos muy creativos en cuanto a los cambios en el sistema migratorio y habrá que llevarlo al Congreso para cambiar la ley. Y aquellos más familiarizados con los temas de la frontera serán aquellos que quizás aquellos que no están familiarizados corten comunicación con los sistemas de asilo. Será mucho más difícil para los migrantes con pocos recursos entrar a este país de manera ilegal. Habrá visas de trabajo y creo que esta es una manera en la que muchos migrantes llegan a este país, ya sea del sureste asiático o de otras partes, y creo que ellos, me parece que la administración de Biden por lo menos considera hacer mucho trabajo en este sentido. Es bueno saberlo. Muchísimas gracias, Michelle, por esta respuesta que nos da optimismo y agradecerte tu visión sobre que estamos hablando de vidas, de personas, que no solamente estamos hablando de fenómenos sociales, económicos, políticos, estamos hablando de vidas de personas. Muchísimas gracias por tu trabajo en un periódico como The Wall Street Journal, que se ocupa, y lo hemos leído
de las historias de las personas que luchan solo por obtener un trabajo. Michelle, gracias. A mí me gustaría leer una pregunta que es para la doctora Cullen sobre, es Jorge Esqueda de nuestra audiencia. Nos dice, doctora, que es muy interesante su afirmación de que no estamos en una crisis migratoria, sino que es una situación que existe, porque ayuda, nos dice Jorge, a ver la realidad sin los lentes políticos y de los medios. Ahí hay una crítica para los medios, pero él al mismo tiempo se pregunta si usted considera que los gobiernos de Estados Unidos, de México, de Guatemala, de Honduras, como estudiosa de los fenómenos globales de migración, si no esconderse en esta narrativa de que es una crisis no contribuye a la retórica y a generar pocos hechos, pocas políticas efectivas, doctora. I think that's a really good question. Me And parece una muy buena pregunta y creo que la narrativa alrededor de la crisis siempre es un tema de interés. Siempre hay una razón para contar una historia de crisis que exige acción inmediata. Así que me parece que en muchos casos la narrativa de la crisis em, busca promover políticas de migración que son necesarias desde hace mucho tiempo. Y pienso en Stephen Miller. Ann Miller era un activista anti-migración en contra de las caravanas que llegaban de México. Pero esta noción de invasión y de crisis realmente dio permiso de a muchas acciones que creo que hubiera sido difícil llevar a cabo. Así que me parece que es muy probable que los gobiernos utilicen este escenario de crisis para promover sus propias agendas migratorias. Eso no me sorprendería para nada. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a Jorge por su pregunta, por su respuesta. Doctora, tenemos una pregunta para Patti Mercado. Nos plantea nuestra audiencia, Patti, si consideras que el rechazo que hizo México a los inmigrantes, recordamos todavía la respuesta, pues a veces muy triste en redes sociales, de que se fueran los migrantes de Honduras, que no los queríamos aquí, sea por el miedo que se tiene a reducir las pocas opciones de desarrollo que se tienen en algunos segmentos de la población, o simplemente como un acto de intimidación al rechazo que tiene Estados Unidos con nosotros. En otras palabras, México comienza a padecer los mismos males, la misma miopía, la misma ceguera de no ver este fenómeno de migración que, como nos hemos dicho aquí, pues es un fenómeno que existe, que hay que verlo, que hay que atenderlo, Patti. Fíjate, Claudia, que lo que pasa es que lo que está sucediendo en México en materia migratoria es nuevo. México históricamente ha sido un país expulsor de personas, de gente que se va del país, fundamentalmente a Estados Unidos, y nunca habíamos tenido un flujo tan grande de migrantes, no solamente que fueran a cruzar y se fueran a la frontera con Estados Unidos, sino que muchos de ellos se quedaran a vivir en algunas de las zonas en el sur y en el centro del país. Yo creo que primero es un fenómeno que no habíamos vivido como sociedad, pero que también es cierto, hay muy poca información sobre qué significa ser migrante. Para los mexicanos, creo que para todos significa, pues tengo unos tíos que viven en California o en Chicago, que se fueron de muy niños para allá. Yo te podría decir, mi abuelo fue bracero, trabajó en Florida, pero nunca nos hemos enfrentado a que haya un flujo de migrantes que hablan diferente a nosotros, que se parecen mucho a nosotros,
pero que hablan diferente, que no tienen trabajo, que a mí en algún momento me reclamaban por qué defendía tanto a los migrantes y mostraban fotos, se presentaron muchas fotos en redes sociales de cómo iban avanzando las caravanas y cómo quedaban pues un montón de cosas ahí tiradas en los lugares donde ellos pernoctaban. Y la gente se enojaba muchísimo y yo le decía, a ver, imagínate que saliste de Honduras, llevas 2,000 kilómetros caminando y todavía te faltan otros 2,000 para llegar a la frontera. No vas a cargar una mochila, no vas a cargar una cobija, no vas a cargar, todo lo vas dejando y lo único que cargas es una pequeña mochila donde llevas tus cosas esenciales, pero ni eso hemos sido capaces de explicarle a la opinión pública en México, a los periodistas. Tenemos que, como periodistas reporteando en México, empezar a ver una visión diferente de la migración, ya no como un país expulsor de migrantes y tenemos a nuestros paisanos en Estados Unidos, sino cómo vamos a crear una sociedad más inclusiva que nos permita ver los beneficios de la migración. Probablemente en un primer momento nos parezca terrible el proceso de cruce de los migrantes, pero una vez que los migrantes se asientan en los lugares y empiezan a generar economía, pues hay fenómenos maravillosos de inclusión y de participación en la comunidad que debemos aprender como mexicanos ahora a aceptar a personas de otros países que probablemente van a hacer el trabajo mejor que nosotros y que se van a instalar en nuestras comunidades. Entonces, ya no es esa visión únicamente del país expulsor, sino de un país receptor de migrantes que puede aprovechar los beneficios que puede traer la migración. Muchísimas gracias, Patti, por esta visión inclusiva. Necesitamos la migración en Estados Unidos, en México, y ellos nos necesitan. Michelle, hay una pregunta para ti que acá en México nos tiene muy preocupados en los últimos días. Se nos ha dicho que los niños están siendo utilizados por polleros, por coyotes, para cruzar la frontera. Hemos visto historias de niños que llegan solos, hemos visto en la prensa estadounidense niños en albergues apoyados por organizaciones como la que encabeza Elizabeth allá en Indiana. ¿Podemos hablar, Michelle, en efecto, de que está aumentando el número de migrantes no acompañados en la frontera? ¿Y cómo se está viendo allá esta situación humanitaria? Bueno, el número de niños no acompañados, es decir, de personas menores de 18 años que viajan con alguien que no sean sus padres, ha llegado a niveles récord. Nunca habíamos visto a tantos que llegaran. Hay muchas teorías del por qué se está presentando este fenómeno. Me parece que una que tiene gran resonancia es que la gente está entrando al país por cuestiones humanitarias y hay más familias en América Central o familias que ya viven aquí y que deciden que mis hijos tendrán una mayor oportunidad de educación y de trabajo acá, así que es un buen momento para traerlos. Otra posibilidad es que al sur de la frontera es difícil decir cómo se creó este fenómeno, pero probablemente las familias se están uniendo en busca de asilo y de protección, pero dado el estado actual de la ley en los Estados Unidos, tomar la decisión de enviar a niños no acompañados probablemente tenga que ver con las oportunidades que tienen del otro lado. Qué difícil, Michelle, muchísimas gracias. Quisiera una pregunta más para la doctora en este sentido, porque como nos dice Michelle, nunca se había visto este número de chicos no acompañados, doctora. ¿Tiene que ver con la situación de la pandemia o como sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, doctora?
que las migraciones ante el holocausto nazi buscaban que sus hijos se salvaran. Estamos viviendo un momento tan dramático, doctora, se necesita una respuesta ahora sí de emergencia por los niños, doctora. I'm not sure that this is directly related to the pandemic. No estoy segura que esto tenga una relación directa con la pandemia, pero creo que sí tiene que ver con la violencia en sus países de origen. Y me doy cuenta que viendo a Siria o a Afganistán o Irán, por ejemplo, donde hay situaciones en las que las familias tienen un número limitado de recursos para enviar a alguien fuera, por lo general envían a un adolescente hombre. Y la razón es que ellos están en riesgo de sufrir violencia, pero también de ser reclutados en organizaciones violentas. Así que las familias envían a sus chicos de 17, 18, 19 años que están en riesgo de ser reclutados y al parecer es una solución bastante pragmática para las familias, aunque muy peligrosa para estos jóvenes. Como madre de un niño de 17 años, sé lo inmaduros que son a esta edad y la cantidad de riesgos que están dispuestos a tomar. Así que para mí, la idea de una criatura de esa edad y su capacidad de toma de decisiones enfrentándose a situaciones verdaderamente difíciles me rompe el corazón. Y una de las cosas que necesito hacer es separar a los niños de los adolescentes en esta situación, puesto que los adolescentes están tomando decisiones distintas, están aquí por decisiones distintas, están conectando con la familia y con el mercado de trabajo de manera distinta y necesitan más protección, tanto que más que los adultos y que los niños, pues tienen un riesgo mayor de ser reclutados. Así que me encantaría ver que se abrieran programas para estos chicos de entre 14 y 18 años de edad. Sí, doctora, nos estremece el corazón ver a los niños solos en el desierto, nos estremece verlos desamparados. Y precisamente, doctora, Patti, Michelle, crimen organizado y migración. Prometo que será la última pregunta para seguir con nuestro evento, pero la pregunta sería, ante la falta de políticas públicas, algunos opinan que tenemos estados fallidos, que no están respondiendo a la migración. ¿El crimen organizado está avanzando de manera preocupante? ¿Quién quiere comentar sobre este tema tan grave? Pues yo creo que los mexicanos lo vivimos todos los días y vemos lo que está pasando en nuestro país, como zonas grandes del interior del país están siendo dominadas por el crimen organizado y el narco. Y más allá del narco, es crimen organizado que hace o pone en una situación de vulnerabilidad terrible a los migrantes que están cruzando México, que vienen de Centroamérica, y a los mexicanos que están queriendo irse a Estados Unidos. Los usan para trabajar, los secuestran, se los llevan. Hay historias que nos han contado muchísimos periodistas sobre lo que está pasando con los grupos de migrantes que van cruzando pues estados como Tamaulipas, que se ha convertido en una pesadilla, y que los gobiernos siguen negando y dicen que no pasa nada, pero lo que sí sucede es que hay una situación gravísima para los migrantes por el crimen organizado, hay una situación gravísima para las mujeres y las niñas migrantes que están cruzando México. El 90% de las mujeres y niñas migrantes que atraviesan México son abusadas. Es una cifra terrible. Es una situación de crisis que el gobierno se ha desatendido. Dice, yo les cancelo todos los programas y ustedes pásenle. Y ahí la gran participación ha sido de la sociedad civil, de las organizaciones de protección a los migrantes, de las iglesias, tanto la iglesia católica como las cristianas, que se han volcado y han abierto albergues para poder ayudar a estos migrantes.
pero lo que vemos como acción de la autoridad es una cosa terrible porque los migrantes van cruzando México y tienen la desgracia que se les atraviese el crimen organizado o se les atraviese un agente de inmigración, que es exactamente lo mismo, porque les van a quitar el dinero, los van a abusar, los van a detener, los van a tratar como seres humanos de segunda clase. Entonces, los migrantes están solos. A mí esa parte de la migración me parece muy dolorosa, porque los migrantes están solos porque en sus gobiernos no los escucharon, pero llegaron a otro gobierno que tampoco los escucha y nadie les da voz, y estamos aquí hablando de ellos sin estar viviendo el gran sufrimiento que ellos atraviesan. Y yo siempre he dicho, migrar no es para cualquiera, migrar es de valientes. Migrar y dejar tu vida entera, tu familia en un país e irte a otro país con otro idioma, con otras costumbres y salir adelante, no cualquiera. Debiéramos tenerles un respeto absoluto y brutal a los migrantes y entender que los estados no están haciendo el trabajo que les corresponde, tanto en Centroamérica para el tema de decir, bueno, dejemos de migrar, como en México en los cruces. Hay un abandono total a los migrantes. Pati, qué fuerte lo que dices. Los migrantes están solos y creo que pues coincidimos en el dolor que nos causa. Veo a Elizabeth conmovida, a Michelle también. Michelle, ¿cómo lo ve la prensa estadounidense? Este flagelo que tienen los migrantes, porque además el crimen organizado ha hecho de ellos una industria. ¿Cómo lo ven ustedes, Michelle? Oh gosh. Bueno, no creo que haya la suficiente cobertura mediática de este fenómeno. Me parece difícil explicar muchas situaciones, como lo dijo la doctora Cullen. Muchas de estas personas están huyendo de sus países, pues están siendo reclutados por estos grupos de crimen organizado. A veces son forzados a ser reclutados y los vemos llegar a los Estados Unidos porque no quieren involucrarse con el crimen, pero son deportados y regresan a esta situación. Hay muchas complicaciones y francamente no creo que se escriba lo suficiente sobre las organizaciones criminales que se enfrentan a estos migrantes. Alrededor de cuesta alrededor de 8 y 10 mil dólares cruzar la frontera, y al llegar a la frontera la gente les dirá, y como ustedes ya saben, los cárteles controlan la frontera y uno no puede cruzar sin pagar al cártel. Así que me parece que parte de esta actividad criminal es clave, pero creo que no hay suficiente enfoque en esto, pues creo que aquí en los Estados Unidos no tenemos tanto acceso a las fuentes que nos podrían dar esta información. Y por lo tanto no hemos cubierto este tema lo suficiente. Gracias, Michelle. Gracias, Patti. Quiero proponerles, dado que nuestra audiencia, Michelle, Patti y doctora, nuestra audiencia es en gran mayoría estudiantes, quisiera saber si podemos hacer una ronda de preguntas con respuestas rápidas. Nos dicen nuestros estudiantes, Michelle, ¿qué les aconsejarías para que ellos cubran desde una visión sin estigmas, sin dogmas, el fenómeno de la migración? En tu carrera, ¿qué les aconsejaría a nuestros estudiantes en Indiana y en México? I would say try to Bueno, be yo diría que la clave es contar las historias lo más detalladas posibles, darles mucha información para llegar a una conclusión y ayudar a que
es muy fácil que los inmigrantes caigan en un estereotipo y el objetivo es evitar esto. Creo que este sería mi principal consejo. Tengo amigos que trabajan de manera independiente y es una vida más difícil, pero definitivamente hay más control sobre las historias que pueden contar. Así que si ese es su objetivo principal, hay muchos reporteros independientes que trabajan aquí o también en México y que hacen un trabajo excelente. Así que creo que es importante para quien trabajan también. Claro, muchísimas gracias, Michelle. Patti, ¿qué les podemos decir a los estudiantes tanto pues de Indiana, como, de la Universidad de Indiana, como a los estudiantes de la UNAM para reportar mejor y con un sentido más humanitario la migración? Pues fíjate, Claudia, que yo lo primero que les diría es olvídense de los estereotipos, acérquense a la academia. Hay muchísimo trabajo de la academia en temas de migración. Hay mucho que leer, mucho que estudiar, muchos fenómenos que entender para después poder empezar a escribir temas de migración. Y yo creo que lo más importante es acérquense a los seres humanos, acérquense a los migrantes, platiquen con ellos, conversen con ellos, entiéndanlos, entiendan sus procesos y creo que va a ser una forma más fácil de poder entender los procesos migratorios y escribir sobre ello. Muchísimas gracias, Patti. Doctora, nuestros estudiantes quieren saber, es una pregunta que nos han aquí puesto varias veces, si en Estados Unidos, si estas organizaciones que se ocupan de la migración se han preocupado por la salud mental de los migrantes. Patti nos ha dicho que para ser migrante hay que ser valiente, pero cuando se quiebra esa valentía, ¿hay algún apoyo, doctora? Creo que uno de los problemas que hemos enfrentado es que hemos dividido los tipos de inmigrantes que recibimos y los hemos puesto unos en contra de otros en busca de recursos. Así que si llegas con un estatus de refugiado, si llegas como una persona que busca asilo, tienes un acceso completamente distinto a los recursos. Así que sabemos que las personas aceptadas como refugiados llegan por medio de agencias de ayuda a refugiados. Estas agencias tienen apoyo de salud mental para ellos. Sabemos que han enfrentado violencia, tortura y si llegan como buscadores de asilo, incluso si entran al país con casos pendientes de asilo, no tienen acceso a ningún apoyo médico ni de salud mental. Si uno llega como un indocumentado, básicamente no hay ningún acceso al apoyo. Hay grupos que ofrecen cierta ayuda de baja escala, pero no son muchos. Y sabemos que todos estos grupos han experimentado trauma, violencia, violaciones, robos y el nivel al que han estado expuestos, sobre todo los jóvenes, a la violencia es tremendo. Y yo creo que el acceso es el problema. Y otro aspecto es pensar en qué tipo de tratamiento les ofrecemos. Y por lo general ofrecemos una terapia de tipo occidental. Y esa terapia, sobre todo para grupos indígenas, no es adecuada. No hay ninguna catarsis para las sociedades que no conocen a Freud. Así que decirles que deben hablar no es una forma adecuada de terapia, no es culturalmente adecuada para muchos grupos. Así que tenemos que empezar a pensar qué clase de ayuda es verdaderamente una ayuda. Necesitamos retarnos y vencer nuestro propio marco de referencia para ubicar dónde están estas personas y qué es lo que verdaderamente les ofrece una ayuda. Y eso lo daría como un consejo generalizado para los alumnos. Hay que analizar con cuidado lo que asumimos que es verdad y considerar que probablemente no lo sea.
Gran lección, doctora Kulen. Esta mañana nos ha abierto una mirada diferente respecto a la migración. Gracias, gracias de parte de los estudiantes, gracias de parte de los periodistas. Tienen ustedes una felicitación de parte de la audiencia, la cual, por cierto, hemos conservado. Les agradecemos que se hayan quedado con nosotros en esta plática que ha sido muy sincera, muy emotiva, muy preocupada de lo que está pasando. Nos dice nuestra audiencia que muchas gracias por este panel. Felicidades a las ponentes. Es realmente muy importante discutir la migración desde la perspectiva de las ciencias sociales y que los periódicos tienen y la prensa tiene un papel fundamental exponiendo los derechos humanos, las violaciones y sobre todo la situación de los migrantes. Yo quisiera agradecerles, abusar un poco más de su tiempo, de su paciencia y que terminemos con una reflexión. ¿Qué nos deja este día, este panel? ¿Qué nos deja la mirada binacional? Porque ha sido un reto para la Universidad de Indiana, para la Universidad Nacional Autónoma de México, conjuntar estas dos visiones hoy. Nos felicitamos por ello hoy. Un comentario final para nuestra audiencia, una reflexión y nuestro agradecimiento otra vez. Doctora, por favor. Thank you so much for having me. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio y un placer hablar, sobre todo con los alumnos que tienen la posibilidad de ver las cosas y pensar en ellas de manera distinta y de cambiar el mundo en el que viven. Y esa posibilidad es lo que hace que mi trabajo valga la pena. Gracias, doctora. Gracias por estar aquí esta mañana. Patti, Michelle, ¿quién quiere cerrar? A ver, si quieren, yo cierro. Primero les iba a recomendar a los estudiantes, creo que está en inglés y en español. Hay un libro maravilloso de una autora mexicana que se llama Valeria Luiselli y es un ensayo sobre los niños migrantes. Se llama Los niños perdidos. Es de verdad algo hermosísimo que les recomiendo que todos lean. Valeria también acaba de sacar un nuevo libro que se llama Desierto Sonoro, también relacionado con la migración de niños a Estados Unidos. Y decirles que como periodista y como periodista de finanzas hace muchísimos años, ha sido pues una transformación de mi trabajo. Ahora estar con la comunidad migrante y más allá de estar reportando sobre ellos, estar muy cerca de ellos, haciendo periodismo para ellos, haciendo información de calidad para ellos, vale la pena, es un fenómeno que estamos viendo en este momento en el mundo que va a cambiar el mundo. Estamos viendo una gran migración de América Latina internamente en el continente. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Si quieren dedicarse a la migración, acérquense a la academia, pónganse a estudiar, lean mucho, vean datos, vean historias, pero sobre todo, acérquense a los migrantes y escúchenlos. Hay una gran necesidad de parte de los migrantes de ser escuchados. Nosotros tenemos una línea telefónica de ayuda para los migrantes y muchas veces nos hablan únicamente para conversar. No tienen preguntas, no tienen dudas, no tienen problemas, simplemente quieren tener a alguien cerca que pueda escucharlos y que pueda conversar con ellos. Entonces, pues muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Michelle, y gracias, Elizabeth, por sus palabras y por escucharlas. Y pues a seguirle que apenas empieza esta historia de lo que puede suceder en materia migratoria en México y en Estados Unidos. Muchas gracias, Patti, y gracias por ese 911 para los migrantes, para hacer lo posible, porque queremos saber de ellos. Muchas gracias, Patti. Michelle. Thank you all for having me. Muchas gracias a todas por invitarme.
puedo decir que disfruté mucho y que tengo mucha más información sobre la migración de la que he tenido. Estoy joven todavía, pero me gustaría animarlos a que aunque no sean reporteros de tiempo completo sobre la migración, me gustaría que pensaran en ellos y en todos los diferentes aspectos en los que aportan cosas positivas a nuestro país, todo lo positivo que nos dan estudiantes que se están convirtiendo en americanos. Sabemos que tienen muchos amigos internacionales que tal vez estén batallando para permanecer en este país de manera legal. Si hablan de negocios, los negocios verdaderamente confían y dependen de los inmigrantes. Empresas como de tecnología, de empaque de alimentos, muchos de los aspectos en los que dependemos están contratando a personas muy inteligentes de todo el mundo gracias a la migración. Por supuesto que el tema está mucho más latente en la frontera, pero está en todas partes también, está integrado en nuestra economía y me encantaría que consideraran todas las maneras en las que puede estar involucrada la migración y les pido se acerquen a mí. Por último, si eres un estudiante de periodismo de la Universidad de Indiana, el Departamento de Geografía está justo al lado y damos muchas clases sobre migración y nos encantaría verlos por aquí. Muchísimas gracias, doctora Patty. Si quieren dejar algún teléfono de contacto o algún correo, estaríamos felices. Antes de terminar y agradecerles de verdad su participación en este primer panel del seminario Reportando la Frontera, una mirada binacional, organizado por la Universidad de Indiana y por la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordo es el tema migratorio. When Mexico sends its people, they're not sending their best. Already started discussing these issues with the president of Mexico. Se ofreció de que iba a haber esa reforma migratoria y no la llevaron a cabo. They're sending people that have lots of problems.